Estamos en el jarrón chino, el programa de Latinoamérica 21, con don Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Eh, Don Carlos, bienvenido a este programa y muchísimas gracias por su apoyo al mismo. Muchísimas gracias, don Manuel, y un gusto hablar con usted, conocerlo y estar acá en este programa. Bueno, pues la primera pregunta que formulamos en este programa siempre es: ¿cómo ve los retos actuales que tiene la política a nivel global? Enormes. Yo creo que estamos viviendo una época muy singular. La polarización y el populismo no son fenómenos nuevos. Lo que sí es nuevo es la mezcla entre ese populismo, esa polarización junto a la globalización y a otros fenómenos, incluidos creo que se manifiestan en cosas como el racismo, muy vinculado a los temas migratorios, esta pugna que tenemos global entre romper con las estructuras patriarcales históricas hacia una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo que esas estructuras se resisten a ceder, y eso cruzado con cosas, amenazas existenciales, ya no solo las armas nucleares que cobraron vida después de la Segunda Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial, sino la amenaza del cambio climático y de la crisis ambiental como una crisis existencial de la humanidad. Y yo sumaría a eso esta carrera que tenemos global con la inteligencia artificial que por todas partes que se le mira tiene beneficios, sí, pero también riesgos, pero es tal la carrera entre los bloques de políticos, en este caso los Estados Unidos o Occidente, Europa y China, en su desarrollo, que hay una mayor preocupación por desarrollarla que por prevenir sus riesgos. Entonces, todo eso está mezclado en los retos políticos globales que tenemos en la actualidad. Sin duda es un panorama muy desafiante, pero bueno, hay que enfrentarlo. Siempre se ha sido muy crítico, ¿no?, con la gobernanza internacional, ¿no?, y con el papel de la Organización de Naciones Unidas. Hoy parece que esto todavía está muchísimo más en crisis. ¿Plantea usted algún modelo de cambio de gobernanza mundial? Yo daría una respuesta en dos partes. Uno, diciendo sí, hay que cambiar cosas del modelo de la gobernanza global. Creo que básicamente en relación a uno, el sistema global de financiamiento. Seguimos teniendo un financiamiento que no es suficiente para los países en desarrollo. Es países que tenemos, que estamos altamente endeudados. Más de 60 países del sistema global de 190, más de 190, de esos más de 60 tienen riesgos sistémicos, de alto endeudamiento, no hay acceso al crédito, el crédito es carísimo o no se les presta, al mismo tiempo que hay que combatir la crisis climática, hay que combatir o combatir la pobreza, hay que lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y pues no hay margen para hacerlo. Entonces ahí hay que cambiar ese sistema de gobernanza financiero. Y creo yo hay que cambiar el sistema del modelo del Consejo de Seguridad, cómo funciona, porque sigue siendo el modelo posterior a la Segunda Guerra Mundial, muy asociado a los vetos, pero pareciera que, y lo estamos viendo en la situación geopolítica actual, no refleja, eh, no da cuenta de las necesidades que tenemos como humanidad de ponernos de acuerdo, sabiendo que es difícil, no es fácil. Ahora, esa es la primera parte de la respuesta. La segunda es, yo creo que tenemos que también defender el sistema multilateral, porque es muy fácil decir que el sistema no sirve para nada. Eso es lo más fácil que hay. Eh, pero pensemos por un momento qué pasaría si no existieran foros sí, multilaterales donde los problemas globales se discuten. El sistema multilateral ha sido capaz de erradicar, por ejemplo, enfermedades globales con esfuerzos comunes. Fue capaz el sistema multilateral de revertir amenazas como la destrucción de la capa del ozono, por ejemplo,
o llegar a acuerdos que busquen el control de armas nucleares o el desarme en otros casos. Eso es capaz de hacer el sistema multilateral. Si no existiera ese foro, donde hoy, por ejemplo, la gente dice es que nada sirve que voten en las Naciones Unidas si esos votos de la Asamblea General son solo victorias morales, pero no hay quien implemente. Yo preguntaría dos cosas. Bueno, pero si no existen esos foros para hablar las cosas, ¿dónde se hablarían? ¿Seguiría siendo entonces el único foro la guerra o el combate? Entonces es bueno que existan esos espacios. Y la otra sería, bueno, pero entonces, ¿cuál sería desde la forma multilateral, más allá del consenso, la forma de llevar paz? ¿Significaría que tiene que haber una fuerza de Naciones Unidas que pueda imponer el orden? Creo que tampoco el mundo estaría listo para ello. Entonces, la ruta es el acuerdo, la ruta es la conversación y la ruta es el multilateralismo. Lo defiendo y lo defenderé, pero sí creo que tenemos que mejorar cosas del sistema. Y poniendo ahora el foco en la región, en América Latina, ¿qué retos considera usted que son los más relevantes ahora mismo que confrontan las sociedades latinoamericanas? Hablemos sobre todo en el ámbito político. Pues como latinoamericano de corazón y amante de mi región, pues sí, sí, le digo que tengo angustia a veces de nuestra región. Eh, Representamos poco menos del 10% de la población del mundo y cuando veo estos debates globales, ah, cada vez somos menos relevantes en este impacto de la discusión y creo que es por la fragmentación regional que tenemos. No hemos sido capaces de trascender las divisiones de izquierda y derecha para entendernos como región. Eso nos afecta muchísimo. Ideologizamos mucho el debate regional y eso debilita nuestras posiciones. En la América Latina y el Caribe somos más de una treintena de países, tenemos un peso muy grande, numérico, por ejemplo, pero no lo hacemos sentir así. Entonces ahí hay un reto, va muy de la mano de la polarización, va muy de la mano de esta política, requiere un entendimiento, una conceptualización de que no importa si alguien es de derechas o más de izquierdas, pero que como región es saludable que tengamos bloques. Yo pongo el ejemplo, creo que lo pone el presidente Lagos allá en el inicio de los años 2000, en una situación difícil que estaba viviendo en aquel momento Argentina, y cómo los presidentes de la región, narra él en este libro, hicieron una llamada a Washington porque el Fondo Monetario o el Banco Mundial no estaba ayudando en ese momento a Argentina, y todos en bloque dijeron, y de todos los signos políticos, dijeron, hay que ayudar a Argentina. Presidente, creo que fue el presidente Bush, y él lo entendió así y se procedió. Pero pocos años después, más bien lo que se ha visto es no esos espacios de trabajo conjunto, sino más bien de división. Y creo que eso nos ha debilitado nuestro posicionamiento. Eso en lo político, y nuestro reto hoy creo que son varios, y me gustaría enumerar algunos, eh, para luego volver al político. Uno, el crimen organizado hoy y tanto el narcotráfico, el crimen transnacional, el tráfico de personas. eh, el crimen organizado está teniendo una gran preponderancia en nuestra región y está debilitando nuestras economías, está debilitando las democracias o se está metiendo en las democracias, en los gobiernos locales, y eso nos está haciendo muchísimo daño y está matando a nuestros jóvenes. Somos la región más violenta del mundo, que tenemos más cantidad de homicidios. Es decir, una ironía, América Latina comparativamente, si uno lo ve comparativamente con Europa, Asia o África, en términos de guerras militares, no tiene ese fenómeno tal como hay en otras regiones. Nosotros no nos confrontamos, nos enfrentamos con nuestros ejércitos, no tenemos ese tipo de guerras. Pero dentro de nuestras sociedades sí tenemos esos niveles de mortalidad enorme asociados con el crimen organizado. Y eso tiene que ver mucho con, por un lado, la desigualdad, tiene que ver mucho con el tráfico internacional de drogas y las posiciones de países como Estados Unidos o Europa frente a estas materias, eh, o la ya fracasada guerra contra las drogas, que necesita otro abordaje. Y esto lo digo como un demócrata convencido, tanto así que esto está
destruyendo las democracias. Entonces, ahí hay un reto enorme y que está acrecentándose en mi país, pero países también pacíficos, en ese sentido como Chile o Ecuador, este fenómeno va para arriba. Y esto trae una connotación aparejada con la democracia, que mucha de la respuesta está siendo la respuesta autoritaria. Y la respuesta autoritaria, si da respuesta a las personas en llevarle paz, mucha gente deja de interesarse por la democracia. Dice, a mí no me importa si somos democráticos o no, lo que me importa es que nosotros tengamos paz o seguridad. Entonces ahí hay otro de esos elementos. Eh, Otro punto que yo creo que es esencial y que es un punto ciego, y a mí me está preocupando mucho, don Manuel, es el tema de la transición energética. Y parece que, y eso nadie está discutiendo, ¿por qué eso va a ser un problema? Nosotros tenemos países muy diversos en cuanto a nuestras matrices energéticas y matrices de producción, pero muchos de nuestros países más importantes tienen un perfil de ser exportadores de combustibles fósiles o de energías no renovables. Si al 2050, como la ruta está trazada, Europa, los Estados Unidos, Asia, liderados por China y por India, van a reducir dramáticamente su consumo de combustibles fósiles. Eso significa que en unas décadas nuestro mercado, los mercados latinoamericanos a quienes se les exporta o que vendemos esos combustibles fósiles van a desaparecer. ¿Qué va a pasar con esas economías en nuestra región? Hay países que dependen más del 30% de sus exportaciones en carbón o petróleo, o más del 30% de sus ingresos fiscales vienen de eso. O sea, los gobiernos se sostienen con ello, ni qué decir los empleos. Si nosotros fracasamos como región en esa transición energética, va a fracasar la democracia, va a fracasar las sociedades, eh, y va a ser un panorama todavía más difícil. Y es una transformación difícil, porque es decir, este bloque de mi economía que representa 30, 15, 10, 20%, va a ir desapareciendo. Y yo tengo que ir transicionando a sustituirlo. Tengo que diversificarme. Eso requiere, creo yo, una política industrial deliberada. Eso no lo va a hacer el mercado solo. Así lo ha demostrado Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, creando eh, legislación e inversiones billonarias para hacer esa transformación. Lo ha hecho Europa con el Green New Deal. Asia, bueno, India y China lo están haciendo. Están tanto así que hace 20 años China se preparó para dominar el mercado el proceso del procesamiento de los metales críticos, los minerales críticos para la transición energética. China domina más del 90% del procesamiento de estos materiales en el mundo. Y nosotros, es la pregunta, cómo vamos a hacerlo? Y nuestra propia polarización y nuestra visión más inmediata no nos está logrando abordar esta discusión. Entonces ahí, esa es una de mis preocupaciones, de los retos. Sí, Pongo dolorosamente el ejemplo de Venezuela. De Venezuela, bueno, bueno, sabemos que tiene muchos, pero Venezuela es un país que mayoritariamente su economía depende de la exportación del petróleo. ¿Qué va a pasar en un mundo de energías renovables? Que tenemos que ir a ese mundo de energías renovables, porque si no el planeta desaparece por el cambio climático. Pero aparejado a eso, ¿qué va a pasar con esas economías? Ese creo que es otro reto. Y todos estos se conectan con la democracia, porque creo yo que es la democracia la que tiene que resolver estos problemas. bueno, me gustaría entonces ahora, precisamente que has citado la palabra democracia, hablar de Costa Rica, ¿no? Que siempre se subraya su carácter de una de las tres grandes democracias de América Latina, junto con Chile y Uruguay. Pero también Costa Rica, un país que tiene muchos de estos problemas, ¿no? Costa Rica es un país biodiverso, de los más biodiversos del mundo. Se está enfrentando con su posición de liderazgo, ¿no? En temas de defensa del medio ambiente. Tiene problemas migratorios derivados del vecino del norte, de la migración nicaragüense, pero también del tráfico, ¿no? En Costa Rica se calcula que pasa medio millón de migrantes que vienen del Darién y que van hacia Estados Unidos. Son problemas
acuciantes. Y ahí ya le voy preguntando sobre su experiencia cuando fue presidente sobre estos temas, ¿no? Pues creo que Costa Rica, y más allá de lo que hizo mi administración o las administraciones del Partido Acción Ciudadana del que soy parte, creo que Costa Rica dichosamente ha cosechado en sus poco más de 200 años una democracia con instituciones fuertes. Y eso creo que hoy nos está en un momento de esta ola tan dura de populismo y de polarización y de posverdad. o- Esas son las tres P que pone Moisés Naín. Yo, posverdad, no, a mí no me gusta posverdad porque creo que es un eufemismo para decir mentira. Son mentiras, son mentiras. Es gobernar con mentiras. Y eso está pasando en todo el mundo. Es una ola, creo yo, una ola global y de la que Costa Rica es parte. De paso, creo que esta ola se debe a que no tanto la democracia, pero las sociedades hemos fallado en la promesa de ser más solidarios, en entender que el bienestar de los otros está relacionado con mi bienestar en el mediano y largo plazo. Eso no lo comprendimos. Eso se empezó a entender después de la Segunda Guerra Mundial, donde había una preocupación por el bienestar generalizado para que no pasara eso que pasó. Ya eso parece que se olvidó. Las sociedades se volvieron más cerradas, más codiciosas. El capitalismo tomó mucha fuerza en eso, no se moderó. Y yo creo que estamos viviendo eso. Estamos viviendo esa ola que se está manifestando, que creo que va a ser muy dura y pasará, como las cosas pasan. ¿Cuándo? No sé. Pero Costa Rica, que la está enfrentando, tiene instituciones que se están poniendo a prueba y dichosamente las tiene. Eso a mí me alegra. Costa Rica tiene un legado ambiental que creo que se sostendrá, al menos por algún tiempo más, y que creo yo debe continuarse. Cuando uno ve el libro de la autora de Oxford, Kate Raworth, eh, la economía de la dona, que es muy influyente, Sí, es cómo generar, cómo generar esta nueva economía que no trascienda los límites planetarios, es decir, una economía que se logra reproducir dentro del sistema planetario y no lo destruye. El país en el que más se acerca a ese modelo en el mundo es Costa Rica, lo cual para mí es un orgullo porque es una sociedad que tiene un desarrollo humano importante, no como un país desarrollado, pero importante, pero que tiene también una armonía con el planeta relevante, no perfecta, no perfecta, pero eso señala que es un modelo de, de sociedad. Yo espero que eso se conserve porque es bueno, es bueno para el país. Y creo que el tema migratorio en Costa Rica, pero en la región, eh, está lleno de prejuicios. Y Manuel, yo creo que en América Latina nos sería bien que retocáramos o retomáramos temas como la xenofobia o incluso como el racismo. Hay una obra, nosotros el tema del racismo en la América Latina lo hemos dejado muy de lado porque nos creímos el mito de que nacimos repúblicas y todos iguales. Pero hay una obra que se llama Pigmentocracias, y otras, pero esta particularmente, que demuestra que entre más oscuro se pone el color de nuestra piel en la América Latina, menos es el ingreso y el bienestar de las personas. Una señal clara de que todavía el racismo y esas manifestaciones y la desigualdad pasa igual con las mujeres. eh, Tienen situaciones desventajosas en nuestras sociedades. Eso se mezcla con los otros fenómenos que he mencionado. Cuando hay sí. mucha violencia, la gente migra. Cuando no hay oportunidades o no está funcionando el petróleo, la gente migra. Eh, Cuando se persigue a las personas de la comunidad LGTBIQ, la gente migra. Entonces, y migra hacia donde hay oportunidades. Esa migración hacia este país en donde yo hoy doy clases, en los Estados Unidos, es la que, por ejemplo, está sosteniendo la economía, pero esa migración también es la que está sosteniendo la campaña de Donald Trump, diciendo que los problemas que hay en este país son la migración. Según la última encuesta de Sid Gallup, cerca del 30% de los estadounidenses piensa que el principal problema de este país es la migración. Y Sí, cuando uno ve los números, sin migración, esta economía no funciona. sí. Y Y en el centrándome, caso de Costa Rica, no, no, por favor, continúe. Bueno, le iba a no, en el decir, caso de Costa Rica, dime, dime.
No, iba a decir que en el caso de Costa Rica, ahora mismo, ¿qué asunto le preocupa más? Desde la lejanía precisamente de estar fuera del país, pero viendo el transcurso de la política actual del país. A mí me preocupa mucho que no estamos, y creo que es en la región, pero Costa Rica también, no estamos abordando nuestros problemas, los principales problemas. Por un lado, tenemos aquí la narrativa política, el juego político, los pleitos entre políticos, y por acá están los problemas del país. Y no hay una conexión entre ellos. Yo creo que uno de nuestros principales temas es el crimen organizado. Costa Rica, después de mi gobierno, tuvo un incremento dramático de los homicidios. Eh, Teníamos 600 homicidios por los últimos 6 años, aproximadamente entre 590 y 600 homicidios al año. Eso subió a 900, dio un salto y no hay una tendencia a la baja, asociada con el crimen organizado, el ajuste de cuentas. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes, mayoritariamente jóvenes, hombres asesinados en esto, con armas de fuego. Eh, Esto hay que afrontarlo directamente y no solo con políticas represivas. Hay que tener políticas represivas y de policía, cárcel y justicia, pero también desarrollo, Claro, educación, oportunidades. Esto no se está abordando. Esta debería ser la tarea número uno, porque si hay un único enemigo que siento yo que nuestro país tiene hoy es el crimen organizado y todos nos debemos unir para pelear contra ese mal y crimen organizado. Pero también creo yo, y yo lo digo con dolor porque me tocó sufrirlo y yo siento que en mi administración hicimos cosas positivas, pero una que yo siento que no logramos tal vez por la pandemia, por muchas dificultades, por huelgas, fue profundizar una mejora de la educación. Porque mejorar la educación pública, es nutrir la base de la sociedad, es es, 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 es lo más potente que uno puede hacer para transformar. Es sembrar esas semillas de conocimiento, de actitudes, de hábitos, de visión de mundo y de oportunidades. Y eso ha sido muy duro, pero eso como país tenemos un sistema que tiene mucha cobertura, tiene financiamiento, pero no hemos logrado que tenga la calidad que necesita. Y eso es una tarea que todas y todos también. Eso requiere políticamente unión, no separación, requiere unión. Y esto, Manuel, eso es lo más difícil que estamos teniendo en nuestros días. Eh, el juego político y la democracia parte de que si yo gano gobierno, pero no le puedo pasar por encima al otro, y si yo pierdo, acepto que el otro gobierne, puedo cooperar en cosas y puedo disentir en otras. Eh, sí. pero esa sabiduría del sistema ya no está, se ha convertido en juegos todo o nada. Y eso es muy nocivo. Y creo que eso lleva también a la tentación en las democracias de, bueno, es que yo veo el autoritarismo. En el autoritarismo las cosas pasan así, no hay que preguntar, se resuelven. Pero eso dice la gente que no lo ha experimentado. ¿Por qué? Eh, porque en el autoritarismo no se puede opinar. Claro. No se puede pensar, no se puede decir nada libremente. Y eso es Ya, lo que tenemos que estar recordando en las democracias. ya encarando la recta final y recordando que el programa se llama El Jarrón Chino, ¿usted se considera un jarrón chino? Yo creo que Perdón, antes de que conteste, debo de recordar una cuestión para nuestra audiencia. Usted llegó a la presidencia muy joven, fue uno de los presidentes, bueno, de un momento en el importante cambio generacional. Llegó a la presidencia, si no recuerdo mal, con 38 años, con una formación en ciencia política y en comunicación, con un trabajo en la creación de un partido político del que me gustaría que también dijera algo, como es el Partido de Acción Ciudadana, que rompió el bipartidismo que había estado dominante en Costa Rica durante más de 40 años. Entonces, ese hombre que hoy es profesor en una universidad norteamericana, ¿se considera un jarrón chino? Manuel, a mí me lo preguntan mucho, y sobre todo por mi edad. Es que una cosa es ser un jarrón chino cuando uno es ya mayor, y otra cosa es ser un jarrón chino cuando uno tiene 40 años o
2024 en mi caso. Yo lo he reflexionado y creo que lo veo como la canción de Fito Páez, del amor después del amor. Cuando uno ha vivido algo muy intensamente y se acaba, como las cosas acaban en la vida, eh, uno tiene que buscar nuevos sabores y apasionarse de cosas y vivir intensamente y ver dónde uno puede contribuir de mejor manera. Yo, si bien la experiencia de esos años y lo que se hizo es algo fundamental en mi vida y de quién soy hoy, no quiero vivir, si la vida me da otros 40, como estadísticamente se proyecta en el mundo o en mi país, pues no quiero vivir 40 años pensando en cuatro, Correcto. porque sería un Y desperdicio. de manera muy rápida y sin pensarlo, ¿qué dos recuerdos tiene usted de su presidencia? Eh, recuerdo haber, recuerdo haber llorado cuando se aprobó la reforma fiscal, porque supe que ya el país no se iba a ir a una crisis. Eso lo recuerdo muy vívidamente. Y fue muy duro, pero recuerdo que ahí lloré, porque ya supe que no íbamos a repetir la crisis de los 80. Y eso fue un momento muy de alivio. Ujú. Y recuerdo casi, y ambos ocurrieron creo que en la misma silla de mi despacho. Y recuerdo en marzo del 2020, cuando estaba la pandemia llegó a nuestro país el 6 de marzo y cuando ya vimos en dimensión no solo el impacto eh, potencial en la salud, porque veíamos los casos no solo en China, sino en Europa, pero lo que iba a significar para nuestra economía. A mí me quedaban 2 años de gobierno y ya habíamos, según yo, habíamos pasado lo más difícil. eh, Me dije, lo que yo pienso para los próximos 2 años que vamos a hacer va a cambiar radicalmente y este es otro gobierno. Y empezamos de nuevo otra vez en una situación muy difícil. Si tengo que pensar en dos momentos muy Sí. llegadores, esos. Y uno tercero fue una vez que fui a una escuela y saludé a un niño de preescolar y me bajé a su nivel y lo saludé y me dio un abrazo. Y en ese mismo momento, cuando le di el abrazo, se vinieron todos sus compañeritos y todos nos abrazamos. Hicimos como un abrazo, parecía un honguito aquello, un abrazo enorme. Y eso fue uno de los momentos más lindos porque ellos, como que todos estos menores, sin saberlo, me estaban dando una fuerza, transmitiendo una fuerza enorme de que era por el futuro, por personitas así que se hacen los sacrificios. ¿Usted cree que la política es un oficio? Sí, creo que es un oficio, pero es un oficio. eh, Sé que esto es polémico, pero creo que es un oficio que no tiene que estar pensado. Es diferente como, por ejemplo, a otros oficios. Otros oficios están asociados a que uno le dan un salario. La política yo creo que no tiene que ser, es un oficio más casi que espiritual. Es una convicción de uno participar porque quiere cambiar cosas. Cuando ya se toma como un modus vivendi, no, creo que es malo, creo que es malo. Vivir de la política, en mi opinión, yo sé que otros piensan diferente, pero en mi opinión, vivir de la política se convierta en un conflicto de interés. ¿Tiene futuro el PAC? Sí, absolutamente. Lo digo por una razón. Cuando, cuando el pueblo eh, decidió que no tuviéramos representación después de mi gobierno en la Asamblea Legislativa, eh, creo que muy de la mano de lo que estamos viviendo en la polarización, significa cosas, significa que sí, estamos en un momento muy polarizado y hay que humildemente aceptar cuando el pueblo a uno le dice que no. Pero el PAC o Acción Ciudadana hace falta hoy en la política costarricense porque no hay centro, no hay moderación en el debate. No hay una bisagra. Nosotros somos, creo, considero yo un partido de centro izquierda, pero que tiene un rol de moderador en el debate, aproximando las posiciones de izquierda con las posiciones de derecha, que a la larga es la moderación de una sociedad que tiene que convivir. Y nosotros, bien que mal, jugamos muchas veces ese rol de moderador. Hoy ese rol no está. Ese punto de encuentro no lo hay. Y es necesario para una sociedad. Si en el futuro hay un rol para, para los acuerdos y la moderación, creo que hay un rol para el Partido de Acción Ciudadana. Yo lo creo, y como es lo que creo como en democracias, pues eso es lo que el partido propondrá en la próxima elección, pero siempre será esa la respuesta definitiva. Eh, para un político hay dos verdades de respuestas definitivas. Una es el pueblo, el soberano,
y la otra es la historia. Eh, y a las dos hay que respetarlas con sabiduría. El pueblo se manifiesta con cierta constancia, pero su veredicto más duradero es el que da la historia con el paso de los años. Y uno como tal, entonces se somete a ello. Y mi consejo en eso es, la mejor forma de someterse tanto al pueblo como a la historia es no tratar de complacer a la historia, no tratar no necesariamente de complacer al pueblo ciegamente. Hay que complacer o seguir principios, ser fiel a lo que uno cree. Y ya la última pregunta. En sus días como político en activo, conoció a mucha gente. ¿Hay tres personas que pudiera citar que le impactaron fundamentalmente? Uh, bueno, una persona que me impactó muchísimo fue la canciller alemana, Angela Merkel. Una, la gente la ve como una señora muy seria. Yo tuve la oportunidad de compartir varias veces con ella, pero tiene un sentido del humor extraordinario, eh, y una mente aguda, que es un placer, es un deleite conversar con ella. También con el fallecido expresidente de Uruguay, con don Tabaré, y con él tuve una enseñanza lindísima porque yo fui a su país de visita cuando yo estaba en mi primer año y él estaba terminando y él había tenido dos periodos, un señor también, un médico, señor mayor, y yo me sentí muy feliz de como en mis 39 años entrevistarme, casi que entrevistar a este presidente, y tuvimos una conversación bilateral, solo él y yo, por más de una hora. Y me dijo una cosa hermosísima. Yo le dije, presidente, si usted me tuviera que dar un consejo, ¿qué consejo me daría? En aquel momento tenía unas manos grandes de médico y las alzó así y dijo, oh, presidente, paciencia, mucha paciencia, llénese de paciencia porque la va a necesitar, porque las cosas buenas no ocurren de la noche a la mañana. Perseverancia, paciencia, generosidad de corazón. Usted lo van a atacar y atacar y atacar y atacar, pero si usted quiere algo, tiene que tener paciencia y generosidad de corazón. Y eso fue una lección muy hermosa de él, que es un gran hombre, un gran corazón. Y una persona que me inspira muchísimo y que conocí y que sigo hasta el día de hoy porque la admiro, es la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, por la fuerza de su voz en la lucha contra el cambio climático y también en la lucha por un sistema más justo. Eh, yo siempre quise conocer y he admirado, si hay un político que admiro es a Nelson Mandela por lo que logró y su perseverancia y su capacidad de reconciliación de una sociedad así de polarizada como en Sudáfrica, Sí. que hoy sigue teniendo esos problemas, pero ciertamente es algo extraordinario, la transformación que se hizo sin una guerra civil, que tomó tanto. Bueno, no lo pude obviamente conocer a él, pero ella me recuerda esa fuerza, ese valor de principios y ojalá, creo que en este mundo tan complicado como lo hablábamos al principio, se requieren de esos espíritus, de ese idealismo, de ese desprendimiento, yo creo que también de ese amor. Si hay algo que derrota a este populismo y a esta polarización, don Manuel, es el amor a los propios, pero también al otro, es el amor. Y yo creo que hay que traerlo de vuelta a esto. Es occidental que hacemos, dualista entre pensar y sentir, es una ficción. Nosotros pensamos y sentimos al mismo tiempo y así actuamos. Se- y creo que entonces esto tenemos que traerlo de vuelta. Y sí, el populismo se apalanca mucho del miedo, que es una forma de sentir. Bueno, la otra forma de sentir es tener esperanza y Muy amor. bien, me quedo con estas palabras finales que son inteligentes y hermosas. Y muchísimas gracias, don No, Carlos, por su tiempo y ha sido un placer. no, el placer es mío, don Manuel. Yo fui a la universidad leyendo textos suyos, Ah, así que para mí es un honor. muchísimas gracias, don Carlos.